Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales con Profesor G. Vamos a trabajar con soluciones de una ecuación diferencial mediante el proceso de sustitución. Hemos visto hasta ahora que ecuaciones diferenciales se pueden resolver al reconocer el cierto tipo de ecuación que se nos está presentando para posteriormente aplicar un método, por ejemplo el método de variables separables o el factor integrante, o si es una ecuación diferencial exacta, etc. Y la idea es precisamente encontrar una función que pueda satisfacer nuestra ecuación diferencial al sustituirla en ella. Ahora, en muchas ocasiones el primer paso para resolver una ecuación diferencial consiste en transformarla en una ecuación diferencial mediante un proceso que se denomina proceso de sustitución. Por ejemplo, si deseamos transformar la ecuación de primer orden de y con respecto a dx igual a una función en términos de xy, podemos hacer un cambio de variable o una sustitución en donde ahora trabajamos con u. Y esa u nos va a permitir resolver esa ecuación diferencial de una manera mucho más sencilla o de una manera más práctica. Para eso necesitamos comprender el concepto de ecuaciones homogéneas. Ahora, aquí el término homogéneo no se refiere a la expresión que estuvimos trabajando previamente en el que la ecuación diferencial está igualada a cero, sino que es una expresión diferente que vamos a ver en unos momentos qué significa. Las ecuaciones homogéneas, hablando meramente de este tema, nos dice que si tenemos una función f que está expresada en términos de xy, o sea una variable dependiente y una variable independiente, si nosotros cambiamos x y y por tx y ty, es decir, que multipliquemos x y y por una constante o una variable, un término t, si esa ecuación que nos quedó al sustituir tx y ty podemos factorizarle t de alguna manera para que nos quede t elevada a una potencia alfa por la función original, es decir, que podamos extraer completamente el término t, entonces se dice que esa función es una función homogénea de grado alfa, es decir, la potencia que tiene el término el término t. Por ejemplo, si tenemos una función x y, x cúbica más y cúbica, esto es una ecuación o una función homogénea de grado 3 porque si en lugar de sustituir x y y colocamos tx y ty, es decir, aquí nos quedaría, en lugar de x cúbica nos quedaría tx cúbica más ty al cubo. De aquí podemos factorizar t cúbica. Esto de aquí, tx al cubo, nos quedaría t cúbica por x cúbica más t cúbica por y cúbica, a lo cual le podemos factorizar t cúbica. ¿Y esto que nos ha quedado aquí qué es? T cúbica por la función original que teníamos. Y eso significa entonces que esta expresión x cúbica más y cúbica es una ecuación homogénea de grado 3, porque la potencia de t nos va a indicar el grado de esa ecuación homogénea. Y una ecuación diferencial de primer orden que se escribe en la forma diferencial esta que tenemos aquí, que es lo que estábamos trabajando en el tema anterior de ecuaciones diferenciales exactas, se dice que es homogénea si los coeficientes m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Es decir, yo voy a trabajar únicamente con la función m y verifico que es homogénea. Después hago lo mismo con la función n, también resulta que es homogénea, y si el grado o el exponente de t es el mismo para las dos funciones, entonces esta expresión se le llama homogénea a toda esta ecuación diferencial. Y recordemos que pues la palabra homogénea no se refiere a que esté igualada a cero, en este caso se refiere a que los términos m y n tengan el mismo valor de potencia para el término t. Si la ecuación diferencial es homogénea, como el que cumpla con esta condición, entonces se puede hacer un cambio de variable. Decimos que y va a ser igual a u por x. Y al trabajarlo de esta manera se vuelve más sencilla la solución de esa ecuación diferencial. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro este proceso. Se nos da un ejemplo en que nos dice que tenemos esta ecuación diferencial. Vamos a revisar si es homogénea. Este sería nuestra función m, x cuadrada más y cuadrada,
y nuestra función n sería x cuadrada menos xy. Vamos a revisar el grado de la función m. Entonces, en lugar de sustituir xy, vamos a colocar tx y ty. Nuestro primer término, x cuadrada, se va a convertir en tx al cuadrado. Y y cuadrada se va a convertir en ty al cuadrado. Lo que nos queda, t cuadrada por x cuadrada más t cuadrada por y cuadrada. Podemos factorizar t cuadrada. Y entonces vemos que esto nos ha quedado t cuadrada por la función original que teníamos, m. Y entonces significa que esta función m es de grado 2, el exponente de t. Vamos a revisar ahora la función n. Tenemos esta función de aquí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir x por tx y y por ty. Entonces nos queda, en lugar de x cuadrada nos va a quedar tx al cuadrado menos x por y nos va a quedar ahora tx por ty. Esto lo que nos quedaría es t cuadrada por x cuadrada menos t por t cuadrada, xy. Y al factorizar t cuadrada nos quedaría esto, que es t cuadrada por la función original. Y el exponente de t es 2, por lo tanto es de grado 2 esta función. Como las dos funciones m y n son homogéneas de grado 2, es el mismo grado, podemos aplicar el cambio de variable o el método de sustitución, que nos dice lo siguiente. Vamos a considerar y igual a u por x. Y entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es sustituir cada vez que aparezca y, cambiarlo por ux. Por ejemplo, aquí en la función original tenemos x cuadrada más y cuadrada, ahora va a ser ux al cuadrado, por el diferencial de x más x cuadrada menos x por y, ahora va a ser x por ux. Y de y es la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? La derivada de ux, que sería u por la derivada de x, que sería de x, más x por la derivada de u, que sería de u. Aquí esto es muy importante porque usualmente el estudiante se le olvida hacer el cambio de y. De y se tiene que derivar, entonces tenemos que derivar ux, que sería u de x más x de u, una derivada de un producto. Y eso tiene que ser igual a 0. De aquí vamos a aplicar pues, la propiedad distributiva, que sería básicamente pues, resolver todas las multiplicaciones. Por ejemplo, ux al cuadrado me quedaría u cuadrada por x cuadrada. Aquí me quedaría igual a x cuadrada menos u por x cuadrada, y esto se ha multiplicado por estos dos términos de aquí. Entonces nos queda x cuadrada por u de x, nos queda x cuadrada u de x. Y luego x cuadrada por x de u nos queda x cúbica de u. Y luego menos ux cuadrada por u de x nos queda menos x cuadrada u cuadrada de x. Y finalmente menos ux cuadrada por x de u nos queda menos x cúbica u de u. Y eso es igual a 0. Y ahora lo que hay que hacer es empezar a reordenar términos. Es decir, este x cuadrada por este de x nos queda x de x. Este de aquí por dx nos queda este término de aquí. Y pues todos los demás son básicamente esto que estaba entre paréntesis. Ahora lo que voy a hacer es factorizar los términos que tengan dx y los términos que tengan du. Aquí he colocado los términos que tienen dx, les he factorizado el dx, que serían el primero, el segundo, el tercero y el quinto. Nos ha quedado esto, factorizándoles el dx. Y el cuarto y último términos tienen du, te los voy a factorizar du. De aquí podemos notar que, por ejemplo, este segundo término se cancela con este. Nos queda solamente el primero y el tercero por dx. De aquí no se canceló ninguno, nos quedan iguales. Y luego lo que vamos a hacer es factorizar. Por ejemplo, de este primer término que está multiplicando a dx, esta expresión en paréntesis, vemos que podemos factorizarle x cuadrado. De hecho, aquí esta expresión, el que debe llevar el cuadrado, sería la x, ¿no? Ahí está. Entonces, factorizamos x cuadrada. Nos queda x cuadrada por 1 más u, por el diferencial de x.
Y de esta segunda expresión podemos factorizar una x cúbica por 1 menos u de u. Lo que vamos a hacer ahora es que queremos dejar lo más sencilla posible nuestra expresión. Podemos dividir toda nuestra ecuación diferencial entre x cúbica y también podemos dividir nuestra expresión entre 1 más u. ¿Para qué? Para que nos quede de esta forma. Si primeramente nuestra ecuación diferencial la dividimos entre 1 más u, este término se quitaría de aquí y nos quedaría solamente x cuadrada por dx, y este término pues quedaría dividiendo entre eso. ¿Para qué? La idea aquí es que nos queden el dx solamente multiplicando a términos de x y el de u solamente nos quede multiplicando a términos de u. Entonces aquí vamos a quitar este término que tiene u, dividiendo entre 1 más u toda la ecuación diferencial. Nos ha quedado de esta forma. Y ahora necesitamos quitar esta x que está multiplicando el de u. Entonces vamos a dividir todo entre x cúbica. Aquí nos va a quedar x cuadrada entre x cúbica de x entre x. Aquí se va a cancelar esto. Y esto es igual a 0. Y ahora simplemente vamos a pasar a integrar. Vamos a integrar a ambos lados de la igualdad. Nos queda de esta forma. Entonces la integral de dx entre x pues es logaritmo natural de x. La integral de esto, básicamente para poder integrar esto lo que se hizo es una división. 1 menos u entre 1 más u. Aquí está el resultado de la división, que nos queda menos 1 más 2 entre el divisor, que es esto de aquí, por el diferencial de u, y la integral de 0 pues es una constante. La integral de esto sería menos u, y del segundo término sería 2 veces logaritmo natural de 1 más u, igual a c. Ya que tenemos esta expresión, lo que tenemos que hacer es regresar a términos de y. Entonces, ¿cuánto valía u? Y es igual a u por x. ¿Cuánto varía u? Entonces, u sería y entre x. Vamos a sustituir aquí. Donde aparezca la u, vamos a cambiarlo por y entre x. Aquí hay menos u, menos y entre x. Más u, más y entre x. Y de aquí simplemente lo que se ha hecho es empezar a acomodar un poco los términos. Por ejemplo, desde esta línea a esta línea de acá, lo que se hizo fue pasar el menos y entre x del lado derecho, sumando, para dejar los logaritmos del lado izquierdo. La suma de estos dos logaritmos se ha combinado en un solo logaritmo donde los argumentos se están multiplicando. Después, este 1 más y entre x al cuadrado se ha desarrollado y se ha multiplicado por la x. Nos ha quedado esto de aquí. Y finalmente lo que se ha hecho es agrupar esto como x más y al cuadrado entre una x que lo va a estar dividiendo. Y finalmente pues aplicar la función exponencial para quitar el logaritmo. Aquí se ha cancelado y hemos pasado a la x multiplicando del lado derecho a la función exponencial que afectaba al y entre x. Y esto que nos ha quedado aquí es básicamente la solución a esa ecuación diferencial. Al principio puede parecer como un procedimiento mucho más extenso que lo que hemos visto, y realmente pues sí puede llegar a serlo, pero la idea es que las integrales que nos quedan son más sencillas, son más rápidas de resolver que lo que nos pudiera quedar con otras ecuaciones diferenciales. Quizá de pronto la parte más tediosa es esta parte de la izquierda, tener que estar simplificando términos, pero con la práctica se va haciendo mucho más rápido. Ahora hay otro término importante que se conoce como la ecuación de Bernoulli, que nos dice que hay ecuaciones diferenciales que tienen esta estructura. La derivada de y con respecto a x más una función x por y eso es igual a una función de x por una y elevada a cierta potencia. Si no tuviéramos y a la n, esto sería, se podría resolver mediante el método del factor de integración, pero esta y que está aquí nos lo impide. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación en particular? Cuando la n es un número diferente de 0 y 1, se le conoce como la ecuación de Bernoulli y se puede resolver mediante la sustitución de u igual a y elevada a 1 menos n. Un ejemplo, tenemos x por dy con respecto a dx más y igual a x cuadrada por y cuadrada. Vamos a adaptarla para que se parezca a esta expresión de aquí. Esta x nos está estorbando, entonces vamos a dividir toda nuestra ecuación diferencial entre x. Lo que nos quedaría este término que sin la x,
aquí nos va a quedar 1 sobre x por y, y aquí esta x cuadrada pues va a bajar de grado a x. La potencia de y es 2, entonces n vale 2, que es la potencia del término y. Y vamos a aplicar entonces la sustitución. Nos dice que coloquemos a u como y a la 1 menos n. Entonces u va a ser igual a y a la 1 menos n, que vale 2, y a la menos 1. Y si despejamos y sería, este menos 1 va a pasar hacia la u a la menos 1. Vamos a derivar y. La derivada de y con respecto a x, o sea de esto, sería menos u a la menos 2 por du con respecto a dx. Hemos hecho una derivada parcial. Esta que tenemos aquí. Y vamos ahora a sustituir tanto el valor de y como de su derivada en la ecuación diferencial que tenemos. De y con respecto a dx sería esto que encontramos, más 1 sobre x por y, que es u a la menos 1, y eso es igual a x por y al cuadrado, que sería u a la menos 1 al cuadrado. De ahí lo que se procede a hacer es tratar de acomodar un poco esta ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí u a la menos 1 al cuadrado nos queda u a la menos 2, y notemos que podemos dividir toda la ecuación diferencial entre menos u a la menos 2 para cancelar este de aquí y este de aquí. Nos quedaría entonces du con respecto a dx más 1 sobre x, bueno, menos 1 sobre x, y u a la menos 1 entre u a la menos 2 nos quedaría u a la 1, y de aquí nada más nos va a quedar menos x. Ya que tenemos esta expresión de aquí, nos damos cuenta que esto se puede resolver con el factor de integración. Ya no tiene la y del lado derecho o ninguna otra variable diferente a x. Entonces vamos a aplicar el factor de integración, que sería simplemente e a la integral de la función que multiplica u por dx, que es menos logaritmo natural de x. Esto se convierte en x a la menos 1, y la solución sería 1 entre el factor de integración por la integral del factor de integración por la función que está del lado derecho, g de x, por dx, lo que nos queda la integral de menos 1, o sea, básicamente menos x por esta x de aquí, menos x cuadrada, más la constante de integración por x, cx. U vale menos x cuadrada más cx. Y recordemos que u básicamente podemos considerarla como y a la menos 1, y por lo tanto y sería la inversa de esto, 1 entre menos x cuadrada más cx, y esa sería la solución a nuestra ecuación de Bernoulli. Siguiente apartado estaremos trabajando con los ejercicios del apartado 2.5 del libro CIV.